pago recibido. Hasta $600 para personas de bajos ingresos. Acaba de llegar el día de hoy. Tenemos esta actualización cheque de estímulo económico. Como bien sabemos, la economía estadounidense ha entrado en lo que es un modo de cierre total en el año 2020. Casi de inmediato el gobierno de los Estados Unidos implementó una serie de paquetes de estímulos con el esfuerzo por apoyar a las empresas y a los residentes que estaban en crisis. Aunque los pagos federales se agotaron hace mucho tiempo, algunos estados todavía están en el proceso de distribución de ayuda para millones de residentes que son de bajos ingresos. Si bien muchos de esos programas llegaron a finalizar en el año 2022, algunos estados aún tienen pagos pendientes en este año 2023 en su cronograma. Por ello los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información, que sin duda alguna será muy útil para ustedes. En esta ocasión hablaremos de los residentes del estado de Idaho, los cuales ya pueden realizar un seguimiento de sus pagos. La agencia ha dicho que alrededor de 75,000 pagos se estarían enviando automáticamente el día de hoy, y podría estar llegando a algunos hasta hoy mismo o en los próximos días. Esto varía según el modo en el cual reciba este pago. Puede ser por depósito directo, que es el más rápido, o puede ser en cheque en papel, el cual tarda unos días más. Este pago tiene un valor de $300 para individuos solteros y $600 para las parejas. Tenga en cuenta que los reembolsos pueden valer hasta el 10% de los impuestos sobre la renta del año 2020 o también la cantidad que sea mayor. A finales de marzo, la Comisión de Impuestos afirma que espera que por lo menos 800,000 pagos con un valor total de $500 millones ya sean entregados. Eso significa pues que este grupo recibirá un cheque a más tardar el día de hoy o estos próximos días. ¿Cuáles serán los requisitos de elegibilidad? Para ser elegible a estos reembolsos, a estos pagos de estímulo con el fin de poder ayudarlos, los contribuyentes debían presentar su declaración de impuestos antes del 31 de diciembre del año 2022. Además, tenían que ser todo el año residentes del estado de Idaho, tanto en el año 2020 y en el año 2021. Incluidos en este grupo también están aquellos que presentaron el formulario número 24 para poder reclamar el reembolso de crédito de comestibles, el cual tiene un valor de $100 para la mayoría de los contribuyentes en este estado. Aquellos que califiquen para los cheques ahora también podrán rastrear su pago a través de los servicios en línea de la Comisión de Impuestos. Pues un último contacto con la agencia afirmó que también quedan otros pagos por enviar, así que tranquilos, tenemos otros estados que nos están ofreciendo mucho más dinero en estímulo. Si es que usted vive fuera de Idaho, es posible que aún tenga suerte porque otros estados van a estar enviando efectivo continuamente. Para empezar tenemos a Alaska, el cual nos traería 3 fechas claves. El primero es el día de hoy, 31 de marzo, que fue el último día de solicitud. Luego tenemos el 20 de abril y 18 de mayo. Estos otros podrían ser según algunas exclusiones o excepciones de personas. Alaska todavía está pagando su dividendo de fondo permanente, el cual es pago anual, el cual tiene un valor de $3,200. Sin embargo, hay una captura de impuestos de hasta $2,600 para aquellos que reciben este PFD, también considerado como el dividendo de fondo permanente. Durante los últimos 41 años, el gobierno de Alaska ha compartido los ingresos de las inversiones provenientes del petróleo con los residentes, esto a través de este programa Dividendos de Fondos Permanente. Pues en este año, el pago por solicitante aprobado será de $3,284 exactamente, que es una cantidad mayor de lo habitual, y esto es debido a un beneficio de alivio de energía, el cual va incluido y es de $662. La porción del alivio de energía del pago no está sujeta a impuestos. Los habitantes de Alaska deben solicitar el pago prácticamente hasta el día de hoy, 31 de marzo. Los requisitos de elegibilidad incluyen, entre otros, ser residente del estado y tener prácticamente antecedentes limpios. Las próximas fechas de pago son el 20 de abril y el 18 de mayo. Los beneficios se van a desembolsar en función de cuándo se reciba y se procese esta solicitud.
El siguiente estado es el de Georgia, con una fecha clave de 1 de julio. En el estado de Georgia se aprobó un nuevo reembolso del impuesto sobre la renta, el cual tiene un valor de hasta $500, pero los contribuyentes deben haber presentado los impuestos del año 2021 y 2022. Claramente deben vivir en este estado. Aquellos que presenten sus impuestos hasta el 18 de abril o antes pueden esperar recibir sus efectivos antes del 1 de julio. El siguiente estado es el estado de Nueva Jersey, con fecha clave de mes de mayo. Se trata del programa Anchor Property Tax Relief. Está reemplazando al programa conocido como Homestead Benefit. Fue creado para compensar años de aumentos en los impuestos a la propiedad. Para ser elegible, los solicitantes deben haber sido propietarios o haber alquilado su residencia principal prácticamente en el año 2019, y deben haber declarado o estar exentos de impuestos sobre la renta del estado de Nueva Jersey. También deben cumplir con ciertos requisitos de ingresos anuales. En el caso de que usted sea un propietario, pues su ingreso anual tiene que haber sido máximo de $150,000 en un año. Si es así, usted va a recibir $1,500. Ahora, si su ingreso anual está entre $150,000 y hasta los $250,000, recibirá tan solo $1,000. Ahora bien, si usted es un inquilino, si su ingreso anual es máximo hasta $150,000 al año, recibirá tan solo $450. Pues los inquilinos normalmente quedan excluidos de este tipo de programas de ayuda. Los pagos emitidos a los inquilinos están destinados a sufragar el aumento significativo en los costos de vivienda. La ventana de solicitud para este programa ya cerró el 28 de febrero. Los pagos se van a emitir a los residentes que califiquen hasta el mes de mayo y en forma de cheque o depósito directo. Y por si acaso, no están sujetos a impuestos, ni federal ni estatal. El siguiente estado es Carolina del Sur, el cual está enviando reembolsos de impuestos de hasta $800. Va dirigido para aquellos que presentaron sus impuestos antes de la fecha límite extendida, que fue el 15 de febrero. Los beneficiarios deben tener una obligación tributaria para poder recibir estos pagos. Aquellos con una obligación tributaria que sea inferior a $800 recibirán un reembolso igual a esa cifra, mientras que los contribuyentes con obligaciones que sean de $800 o más obtendrán esa cantidad exacta y no más. Ahora bien, para todos los contribuyentes que miran este video, el IRS ahora le dará más tiempo para poder hacer reclamos de reembolso de impuestos. Esta es una excelente noticia. Como bien sabemos, la temporada de impuestos del año 2023 oficialmente comenzó el 23 de enero. Para los contribuyentes que no han solicitado una extensión de presentación, pero que estén sirviendo en el ejército, en el extranjero, o que no residan en una área de desastres reconocida como ser en Alabama, California y Georgia, pues bueno, la temporada termina exactamente el día de los impuestos, fecha 18 de abril. Sin embargo, ciertos contribuyentes que aprovecharon los plazos de presentación tendrán más tiempo para presentar reclamos de reembolso de impuestos. Siguiendo con una recomendación por parte del Congreso de la Defensoría Nacional del Contribuyente, el IRS anunció que va a modificar el periodo retrospectivo. Así podrá permitir reembolsos de impuestos para ciertos contribuyentes a los que de otro modo se les habrían negado las reclamaciones del año pasado. Prácticamente nos está diciendo que nos va a dar más tiempo y nos dará los reembolsos como es debido. En su aviso, el IRS discutió las discrepancias entre las fechas para presentar un reclamo de crédito o reembolso y el periodo retrospectivo de 3 años, que fue causado por la postergación de ciertos plazos de presentación en las temporadas 2020 y 2021. Este aviso lo que hace es brindarnos un alivio al ignorar el periodo que comienza el 15 de abril del 2020 y finalizó el 15 de julio de ese mismo año, pues de este modo podemos determinar el comienzo del periodo retrospectivo. Para poder recibir un reembolso de impuestos, cualquier pago de impuestos debe pagarse dentro de un periodo retrospectivo de 3 años, más cualquier tiempo que fue otorgado como prórroga si es que lo solicitó. Como resultado, pues el IRS pospuso los plazos de presentación al 15 de julio del 2020 y al 17 de mayo del 2021. Pero a diferencia de las extensiones típicas de presentación de impuestos, estos aplazamientos no abordaron la extensión de los periodos retrospectivos. El resultado es que muchos contribuyentes
pueden caer bajo la falsa suposición de que tienen más tiempo para poder presentar lo que está permitido. Por ejemplo, si un contribuyente usó el aplazamiento para poder presentar sus impuestos hasta la fecha 15 de julio de 2020, es probable que espere tener 3 años a partir de esa fecha para poder presentar un reclamo de reembolso. Dado que la enmienda del IRS al periodo de revisión, ese contribuyente pues ahora tiene la capacidad de poder disfrutar el periodo de revisión completo y simplemente debe presentarse antes del 15 de julio de este 2023 para poder aprovecharlo.